La familia de él hizo de todo para poner a la amante en mi lugar. Y lo lograron. Pero quédate ahí que te voy a contar cómo, rapidito, estaban de rodillas suplicándome ayuda. Desde el primer día de casada, supe que no sería fácil. Pero una cosa es imaginar resistencia, y otra es sentir en el cuerpo el peso de no ser bienvenida. Al principio, pensé que era impresión. Una mirada más fría por aquí, un comentario fuera de lugar por allá. Pero pronto quedó claro, no era aceptada. Y no era solo una cuestión de preferencia o de antipatía, era como si hubiera cometido un crimen por haberme casado con Bruno. Su familia nunca necesitó decirme abiertamente que me despreciaba. Sabían ser sutiles. El tipo de gente que sonríe con los labios, pero apunta con los ojos. Las cuñadas eran maestras en eso. Ana Paula y Lucía, dos víboras con perfume caro y dientes impecables. Siempre tenían una comparación lista. ¿Viste cómo se comporta la hija del abogado Villar? Ella sí que encajaría con nuestro apellido. Oh, ay, Ana, ese vestido no te favorece. La otra ex de Bruno tenía un cuerpo más elegante, ¿no? Era así todo el tiempo. Comparaciones, bromas, miradas que escaneaban mi alma como si fuera un fraude mal disfrazado. Pero lo peor no venía de ellas. Venía de la matriarca. Carmen. Mi suegra. No hacía el menor esfuerzo por esconder lo que sentía. El desprecio venía en oleadas, como si cada palabra suya estuviera escogida para recordarme que estaba invadiendo un territorio que no era mío. Aquí en casa nos gusta que todo esté en su lugar. Espero que te adaptes. Esa fue una de las primeras frases que escuché de ella, en la primera semana después de la boda. Ni disimuló. Bruno me decía que lo ignorara. Ella es así con todo el mundo, repetía. Pero yo lo veía. Lo sentía. Ella no era así con todo el mundo. Era conmigo. Solo conmigo. Aún así, por amor, elegí el silencio. Me tragaba cada indirecta con una sonrisa educada. Aguantaba cada reunión familiar donde me trataban como una extraña en el nido. Pasaba horas arreglándome, eligiendo la ropa correcta, tratando de parecer fuerte, adecuada, suficiente. Pero al final, siempre el mismo papel, la mujer equivocada al lado del hijo perfecto. En las fiestas de fin de año, mientras los demás brindaban, yo me quedaba allí, encajada como un florero fuera del estilo de la decoración. Yo lo oía todo. Incluso lo que fingían susurrar en voz baja. Ella nunca va a entender lo que es ser una Gutiérrez, Bruno merece una mujer a su altura, no esa, aspirante. ¿Esa? Se va a cansar. Cuestión de tiempo. 4 años. 4 largos años conviviendo con esa corte envenenada. 4 años oyendo de Bruno que yo era suficiente, mientras todo su mundo hacía cuestión de recordarme que no era así. Y yo resistía. Porque amaba. Porque creía que el amor era suficiente. Porque pensaba que algún día se cansarían, o cederían, o me aceptarían. Pero no se cansaban. Bruno. Él seguía dividido. Me abrazaba en el coche, decía que me amaba, pedía paciencia. Paciencia. Siempre paciencia. Pero nunca ponía límites. Nunca enfrentaba a nadie. En el fondo, esperaba que yo me adaptara. Que aceptara el lugar que me dieron. Que aprendiera a ser invisible, para no incomodar. Recuerdo el olor de la carne asada. El sonido de los cubiertos golpeando los platos de porcelana. La risa forzada de la tía Mercedes, siempre intentando parecer simpática cuando, en realidad, apenas disimulaba el asco que sentía por mí. Fue en su casa, en esa maldita casa en Santander, donde todo se vino abajo. Casi no fui a esa cena. Algo en mí ya lo presentía. Pero Bruno insistió. Dijo que sería una noche tranquila. Que la tía estaba emocionada de recibirnos, que las cosas estaban mejor. Que yo necesitaba dejar de ver enemigos por todos lados. Gracioso, ¿no? Cuando la persona que más te ama también es la primera en negar lo que sientes. Llegamos temprano. La mesa estaba impecable, como siempre. Flores frescas, copas alineadas,
servilletas con la inicial de la familia bordada. Saludé a cada uno con esa sonrisa entrenada, la armadura invisible que me puse tantas veces. Ana, querida, viniste. Qué sorpresa tan agradable, dijo la tía Mercedes, mientras me miraba como quien ve una cucaracha caminando sobre un mantel de lino. Me senté al lado de Bruno. Era el único lugar donde me sentía algo segura, aunque él ya no era un escudo desde hacía tiempo. Y como siempre, empezó despacio. Un comentario sobre mi vestido, qué valentía usar ese color, ¿no? Luego otro sobre mi trabajo, ¿no te cansa intentar encajar en un ramo tan técnico? Risas contenidas. Sonrisas que cortaban como vidrio. Pero esa noche, no hubo pausa. No hubo límites. Lucía me miró, levantó la copa, y soltó, si fuera por mí, Bruno se habría casado con Clara. Esa sí tenía clase, ¿te acuerdas, mamá? Y Carmen, claro, se acordó. Con gusto. Clara era una dama. No necesitaba forzar su presencia. Tenía postura, educación, y venía de una buena familia. Pero, cada uno hace sus elecciones, ¿no? Miré a Bruno. Esperando. Rogando, en silencio. Pero él se calló. Fingió no oír. O prefirió no enfrentar. Mi pecho ardía. Mis manos temblaban debajo de la mesa. Era como si el suelo se abriera, como si me estuvieran borrando frente a todos. Porque ya no era desprecio. Era otra cosa. Era preparación. Un cerco. Estaban removiéndome de la narrativa. Y entonces, vino el golpe final. La tía me miró directamente y dijo, Bruno merece una mujer que pueda llevar con orgullo a cualquier evento. No solo, por costumbre. Y sinceramente, Ana, tú nunca fuiste parte de esto. La sala enmudeció. Solo se oía el vino cayendo de las botellas. El cuchillo raspando el plato. Y mi corazón, desbocado. Me levanté. Miré a Bruno, y con la voz más firme que pude encontrar, dije, llegó la hora. Vas a tener que elegir. Ahora. O soy yo, o ellas. Por un momento, pensé que se levantaría conmigo. ¿Qué diría lo obvio? Que su amor era más grande. Que toda esa gente maldita no significaba más que la mujer con la que compartía la vida. Pero no se levantó. Ni siquiera dudó. Ana, estás exagerando. Ellas son mi familia. La frase cayó como una cuchilla en mi pecho. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Frío. Limpio. Ya decidido. Me reí. Fue automático. Una risa seca, de quien entendió, por fin, todo. Tomé mi bolso. Pasé la mirada por todos. Las máscaras ya ni se disimulaban. Estaban satisfechos. Habían vencido. Y antes de salir, dejé solo una frase, consiguieron lo que querían. Fue allí, esa noche, que morí. Pero también fue allí donde nació la versión de mí que ellos jamás serían capaces de controlar. El divorcio fue rápido. Firmas, silencio y un sobre con documentos que llegaron por medio de su abogado, ni una nota, ni un adiós decente. Solo un final burocrático para algo que, un día, creí que sería eterno. No hubo peleas, ni audiencia larga. Bruno se aseguró de que todo fuera simple. Y ahora entiendo por qué. La primera imagen apareció 2 meses después. Estaba en casa, tomando café, tratando de reordenar los pedazos de lo que quedaba de mí, cuando recibí un mensaje de mi prima Pilar, ¿has visto esto? Abrí el enlace. Una foto de Bruno con otra mujer. Los dos sonriendo en un restaurante conocido de Bilbao, abrazados como si nada más existiera. Pero existía. Yo. Aún ahí. Aún recuperándome. Y lo peor no fue la foto. Fue reconocerla. Alba. Alba Lozano. La famosa amiga con la que él juraba tener solo asuntos de trabajo. Aquella que enviaba mensajes a deshoras, que se reía demasiado de sus chistes, que me saludaba con besos forzados en reuniones, pero nunca me miraba a los ojos. Una vez le pregunté a Bruno qué hacía exactamente ella en la empresa.
Él dijo que era de confianza, que formaba parte de un proyecto importante, que yo estaba viendo cosas. Pues sí. Vi, y ahora, ella estaba allí, ocupando mi lugar con una facilidad que dolía. No hubo luto, ni tiempo, ni vergüenza. Estaban preparados. Eso quedó claro. Las redes sociales se convirtieron en un desfile de aceptación. Su familia, antes tan orgullosa, ahora aparecía dándole me gusta a las fotos, comentando con corazoncitos y emojis de copas de vino. Carmen publicó una imagen con Alba en su terraza, brindando, y escribió, finalmente, una mujer que entiende nuestro estilo de vida. Leí eso inmóvil, como si estuviera viendo mi propia historia siendo borrada públicamente. Como si nunca hubiera existido. Y fue ahí cuando lo comprendí, no era solo una traición amorosa. Era un proyecto. Una sustitución construida paso a paso, con el silencio de Bruno y la complicidad de su familia. Querían a alguien fácil de moldear, que no cuestionara nada, que encajara sin hacer sombra. Y Alba hacía eso muy bien. Pero no solo ocupaba el espacio al lado de Bruno. Se estaba metiendo en otros lugares. Empezó discretamente, apareciendo en eventos de la empresa familiar, esa misma de la que nunca me dejaron cruzar la puerta de la dirección. Luego, comenzaron a aparecer registros de ella en reuniones con socios. Pequeñas apariciones en fotos con Carmen y Ana Paula durante almuerzos ejecutivos. Un día, vi una publicación de Lucía con la leyenda, Alba aporta ligereza y competencia. Justo lo que necesitábamos. Eso no era un elogio. Era un ataque. Directo, limpio, sin rodeos. Mientras yo recogía los pedazos, ella avanzaba. Y nadie parecía notar la velocidad con la que se infiltraba. Ni cuestionar cómo una nueva novia tenía tanto acceso, tanta libertad, tanta voz. Pero yo sí lo veía. Lo entendía. Y, sobre todo, lo recordaba. Recordaba cada vez que intenté contribuir, opinar, ayudar, y fui ignorada. Ahora, la nueva estrella de la familia brillaba donde antes me apagaron. Pero no dije nada. No respondí, no confronté, no mencioné nada a nadie. Observaba todo en silencio. Porque aprendí que, a veces, el silencio habla más alto que cualquier escándalo. Alba supo jugar. No llegó como una invasora, llegó como solución. Con sonrisas calculadas, elogios en la medida justa y una habilidad absurda para parecer inofensiva. Carmen, que siempre fue la muralla entre cualquier mujer y el corazón de la empresa, le abrió espacio con una facilidad que solo el desespero disfrazado puede explicar. Y las cuñadas, aquellas mismas que me trataron como una intrusa durante años, ahora elogiaban cada gesto de Alba como si hubiera reinventado la elegancia. Pero nadie veía lo que realmente pasaba. Nadie miraba en profundidad. Ella no solo entró en la empresa, estudió el territorio. Empezó en los bastidores, como compañera dedicada, apareciendo aquí y allá, ofreciendo ayuda con informes, revisando presentaciones, organizando hojas de cálculo. En pocos meses, ya participaba en reuniones. Le dieron una oficina, pequeña, discreta, pero dentro. Y desde ahí, ya nadie la frenó. Lo que parecía simpatía era, en realidad, infiltración. Lo que parecía eficiencia, era estrategia. Alba conquistó a todos los que importaban. Carmen la elogiaba públicamente. Ana Paula decía que tenía visión de negocios. Lucía, la más venenosa de todas, llegó a decir que ella era la pieza que faltaba. Los socios, impresionados por su rapidez, le abrieron las puertas. Empezaron a incluirla en las discusiones sobre nuevos contratos, reestructuraciones e incluso inversiones. Pero lo que nadie sabía, y yo supe después, es que, detrás de esos tacones elegantes y esa voz suave, Alba ejecutaba un plan. Con acceso total a las finanzas, empezó a mapear cada vulnerabilidad de la empresa. Identificó contratos frágiles, brechas legales, áreas expuestas. Y entonces, con la ayuda de un cómplice externo, un nombre que aún no ha salido a la luz, comenzó el desvío. Fue quirúrgico. Pequeños montos, transferencias ocultas en rubros técnicos, presupuestos inflados.
Todo dentro de la normalidad para quien no mira dos veces. Mientras tanto, manipulaba informes, distorsionaba resultados, enmascaraba pérdidas. La empresa, antes sólida, comenzó a desangrarse. Lentamente. Y nadie lo notó. Porque Alba era perfecta. Porque Alba sonreía. Porque Alba era todo lo que Ana nunca fue. Hasta que el golpe fue demasiado grande para ocultarse. La primera alerta vino con la ruptura de un contrato internacional. Los inversores comenzaron a retirarse. Surgieron rumores en el mercado sobre desorganización interna, retrasos en pagos, promesas incumplidas. Carmen entró en pánico. Reuniones de emergencia, intentos de calmar a los socios, llamadas buscando financiación. Pero ya era tarde. El agujero en las cuentas era más grande que cualquier discurso optimista. Y el nombre de la empresa, ese apellido que tanto veneraban, ahora circulaba por los bastidores como sinónimo de riesgo. De quiebra. Y fue solo en ese momento que comenzaron a sospechar que la gran salvadora tal vez no fuera tan inocente. Pero ya era demasiado tarde para evitarlo. Alba, la preferida, la elegida, la que supuestamente vino a arreglar el error que yo representaba, había dejado un vacío que ni todos ellos juntos sabían cómo llenar. Le abrieron las puertas. Aplaudieron, confiaron, entregaron todo. Y ella, simplemente se lo llevó. Al principio, nadie se atrevía a decir mi nombre. Era como si pronunciaran afuera admitir un error que esa familia se negaba a reconocer. Pero la verdad, esa que nadie controla, comenzó a abrirse paso entre los escombros del orgullo. La empresa estaba al borde del colapso. Los inversores, antes adulados con almuerzos carísimos y reuniones con champán, desaparecían sin dar explicaciones. Socios históricos vendiendo sus participaciones. Proveedores negando crédito. Y unas cuentas que no cerraban ni con oración. Carmen entró en modo de guerra. Intentó mantener la pose, llamar a conocidos, pedir favores. Ana Paula se encerraba en reuniones fachada, mientras Lucía recorría las oficinas buscando a un culpable que no fuera de la familia. Pero el nombre surgió. Apareció en una tensa reunión con uno de los pocos ejecutivos que aún quedaban. Ustedes necesitan a alguien que conozca el sector, que entienda el historial de esta empresa. Y la única persona que puede revertir esto, es Ana. Silencio. Miradas cruzadas. Un escalofrío colectivo. Carmen reaccionó como si hubiera recibido una bofetada. Ana Paula fingió reír. Lucía resopló. ¿Ella? Por favor. Ella es pasado. Pero el ejecutivo insistió. El pasado de ustedes. Puede ser el único futuro posible. No tardó mucho. Uno por uno, comenzaron a ceder. El orgullo, tan inflado durante años, se volvió un peso. Y así, en una tarde calurosa, los Gutiérrez golpearon mi puerta. Carmen estaba allí. Con ese mismo tono de superioridad, disfrazado de una humildad mal ensayada. Lucía intentaba sonreír. Ana Paula miraba al suelo. Bruno no vino. Ana, empezó Carmen, tras un largo suspiro, necesitamos hablar. Los dejé entrar. Observé cada paso que daban en mi sala como quien ve un desfile de derrotados. Y escuché. Escuché todo. La empresa está en peligro. Fuimos engañados. Solo tú puedes arreglarlo. Conoces el sector como nadie, ya nos ayudaste antes, aunque no lo hayamos reconocido. Las palabras salían atragantadas. Podía sentir el sabor del malestar en cada una de ellas. Era casi cómico. Cuando terminaron, hubo silencio. Esperaban que dijera sí, emocionada, agradecida por la oportunidad. O tal vez esperaban que dijera no, solo para reafirmar el rencor. Pero yo ya estaba mucho más allá de eso. Crucé las piernas, me recosté en la silla y respondí con calma, yo salvo. Pero no quiero salario. No quiero bonificación. No quiero favores. Quiero la mitad de la empresa. El impacto fue inmediato. Lucía abrió los ojos. Carmen se puso pálida. Ana Paula tosió, como si hubiera oído mal.
¿La mitad? Repitió Carmen, casi sin voz. Sí. 50%. No entro como empleada. Entro como socia. O se hunden solos. Nadie respondió. Pero todos entendieron. No tenían elección. Aceptaron. Porque el orgullo, ahora, valía menos que la supervivencia. Y allí, en ese momento, sin levantar la voz, sin pedir disculpas por existir, me convertí en lo que ellos siempre intentaron evitar, la dueña de la mitad de lo que era suyo. Cuando volví, nadie me llamó querida. No hubo abrazos. Ni palmaditas en la espalda. Solo silencios incómodos y miradas tragadas en seco. Sabían que no podían detenerme. Y sabían también que sin mí, estaban perdidos. Pero no volví como esposa. Ni como nuera. Ni como la Ana que un día intentó agradar. Volví como socia mayoritaria. Entré en la empresa con contrato firmado y con mi propio equipo. Sin preguntas. Sin avisos previos. Y en el primer día, corté lo que necesitaba ser cortado. Revisé contratos. Cancelé acuerdos viciados. Despedí a 2 amigos de confianza del antiguo director financiero. Llamé a una auditoría externa. Y dejé claro, de ahora en adelante, todo pasará por mí. Algunos resistieron. Claro. Lucía intentó bloquearme en una reunión, diciendo que eso era asunto de la antigua directiva. Solo la miré y respondí, la antigua directiva hundió esta empresa. Y ahora, mando yo. Carmen no discutía. Solo observaba, intentando fingir frialdad, pero yo lo veía en sus ojos, miedo. Miedo de que yo quisiera vengarme. Pero no tenía prisa. El mayor castigo que podía ofrecer era mi éxito. Reuní a los mejores. Gente con la que ya había trabajado, gente que confiaba en mí, no en el apellido Gutiérrez. Analistas serios, estrategas financieros, abogados preparados. En pocas semanas, comenzamos a cerrar huecos, renegociar deudas, atraer inversores silenciosos. Porque el mercado puede perdonar errores, pero no perdona la falta de profesionalismo. Y ver a la exnuera rechazada resucitando una empresa desacreditada, eso despertaba respeto. Bruno no apareció. Desaparecido. Tal vez avergonzado. Tal vez escondido debajo de la alfombra junto con la basura de su omisión. El nombre de la empresa, antes citado en susurros incómodos en los pasillos del sector, empezó a volver a las mesas de negociación. Los números empezaron a respirar. Y los socios, que antes apenas disimulaban la incomodidad con mi presencia, empezaron a escucharme en silencio. Algunos incluso me agradecieron. Demasiado tarde. Cada decisión mía era un recordatorio, yo era capaz. Siempre lo fui. Pero en esa casa, en ese círculo podrido de apariencias, eso nunca fue suficiente. Ahora, lo era. Y mandaba. Carmen ya no opinaba. Ana Paula evitaba reuniones. Lucía, extrañamente callada, caminaba por los pasillos como una empleada más. Y eso era exactamente lo que era ahora. Me volví la referencia. La voz final. El nombre que todos querían tener al lado en una negociación. Aquella que ellos juzgaron inadecuada era ahora la responsable de mantener todo en pie. Nadie se atrevía a contradecirme. Porque sabían, si yo soltaba eso, no quedaba nada. Y yo me aseguraba de no sonreír sin razón. De mantener la postura. De no olvidar, ni por un segundo, quién era yo, y quiénes fueron ellos. Lo que negaron, el mundo ahora confirmaba, el lugar que intentaron quitarme, era mío. Por competencia. Por derecho. Y por mérito. Pero, sobre todo, era mío porque lo tomé. Lo imposible ocurrió. Se rindieron. Después de todo lo que hicieron, después de cada comentario cruel, cada risita apagada, cada cena indigesta, allí estaban. Acercándose poco a poco, uno por uno, intentando aproximarse como si nada hubiera pasado. Las cuñadas empezaron con mensajes ligeros, hola, Ana. Extraño tus consejos de vino.
como si en algún universo yo hubiera olvidado que me llamaban intrusa. Carmen, con su elegancia acartonada, me abordaba en los pasillos con ese tono forzado de quien ensayó cada palabra. Querida, es realmente increíble tu trabajo al frente de la empresa. Yo, nunca dudé de tu potencial. Ajá. Los recibía con la misma sonrisa que aprendí a usar en las peores cenas familiares. Solo que ahora, la sonrisa era mía. El control era mío. Y ellos lo sabían. Me aseguraba de mantener la calma. Venían con frases emotivas, elogios, pequeños intentos de afecto. ¿Y yo? Los trataba como clientes en fila de banco, con paciencia y límite. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el regreso de Bruno. Apareció una tarde lluviosa, como si estuviera ensayando un drama de telenovela barata. Entró sin agendar hora, claro, todavía creía tener ese derecho. Vestido de arrepentimiento, miraba a los rincones como quien busca memorias que ya no existen. Lo dejé entrar. No por nostalgia, sino por curiosidad. Quería ver hasta dónde llegaba la actuación. Se sentó frente a mí, moviendo las manos, mirando al suelo, tartamudeando. Ana. No sé ni por dónde empezar. Por el final, tal vez. Suele ser más eficiente, respondí, cruzando las piernas y sirviéndome un café, para mí. Intentó reír. Fracasó. Cometí un error. Grande. Te dejé. Elegí mal. Fui débil. Ah, ¿entonces ahora lo admites? Un aplauso. Aplaudí 2 veces, despacio, con una leve sonrisa. No sabía si reír o llorar. Todavía te amo, Ana. Esa fue buena. Me costó esfuerzo no soltar una carcajada. Apenas lo miré, levanté una ceja y dije, ¿qué me amas? Qué bien. Pero mejor ama desde lejos. El amor, para mí, ahora tiene nombre, capital de trabajo. Él tragó en seco. Intentó tocar mi mano, como si eso pudiera cambiar algo. La retiré, con naturalidad. Bruno, escucha. No te odio. Odiar da trabajo. Y tú no vales mi tiempo. Pero hay algo que aprendí contigo y con tu familia, el mundo es de quien no siente. Y hoy, lo único que me importa, es el dinero. Se quedó mudo. Y yo continué, me cambiaste por una sombra. Ahora, yo soy la luz. Me juzgaron durante años, y al final, quien lo salvó todo fui yo. Ya no soy la mujer que perdiste. Soy la mujer que nunca mereciste. Me levanté y fui hasta la puerta. Puedes irte, Bruno. Ve a amar a la próxima. Solo intenta hacerlo antes de firmar el matrimonio de turno. Él se fue. Despacio. Humillado. ¿Y yo? Volví a mi silla, me serví otro café y abrí la siguiente reunión como si nada hubiera pasado. Porque realmente, no había pasado nada. Él era solo una línea cerrada en el balance. Al final, la equivocada se volvió jefa. ¿Y ellos? Vinieron arrastrándose. Si te gustó esta vuelta de tuerca, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like, porque aquí, la venganza se narra.